Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx y, por supuesto, en las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica, por lo cual, bueno, pues mandamos un gran abrazo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Estados Unidos. Les recuerdo que tenemos un teléfono para que nos hagan llegar sus comentarios, un número de WhatsApp, y bueno, pues el teléfono es 5565-051037, 5565-051037. El día de hoy me acompaña Sonia de Siga. Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola David, muy buenas tardes Edgar. Pues muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos ya listos para platicar de un tema que yo creo que es muy sensible, ¿eh? Oye, muy sensible y vamos a desmenuzarlo con muchas ganas y con mucha crítica. Y por eso, bueno, pues qué bueno que vino Edgar Valenzuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgar? Hola David, Sonia, ¿cómo están? Pues contento de estar con ustedes, aunque todavía un poco sorprendido por la intempestiva muerte del caricaturista político Antonio Helguera, ¿no? Una noticia bastante triste. Entonces, desde aquí nos sumamos al pésame a su familia, a sus amigos. Oye, cierto, mi querido Edgar, y es que en redes sociales esta noticia ha sido también, y hay que señalarlo, ¿no? Motivo de polarización, motivo, obviamente, de toda una serie de circunstancias, pues que están detrás de un personaje como este monero de la jornada. Y bueno, pues simplemente creo que hay que tomar en cuenta el factor humano, digo, más allá de una cuestión netamente ideológica. Así es que, bueno, vaya, hasta donde esté, un gran abrazo para toda su familia y, por supuesto, a él. Oigan, y está también con nosotros nuestro querido amigo Luis Muñoz. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Oye, pues vamos a empezar en lo que nos marca el cronómetro 2020 el día de hoy. Y es que fíjense que, pues voy a leerlo literal. Tomé la decisión de sustituir a Irmeréndira Sandoval Ballesteros por Roberto Salcedo Aquino en el cargo de secretario de la Función Pública. Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo. Fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando anunció la remoción de quien fuera la zarina contra la corrupción en esta primera etapa de su administración. En la grabación no se podía ocultar el ambiente sombrío, la densidad en el despacho y el semblante molesto del presidente López Obrador para con su exfuncionaria, a quien literalmente, y de acuerdo a lo que vimos, pues literal expulsó de su equipo. Existen diversas lecturas ante la salida de Irmeréndira Sandoval. Entre ellas podemos decir que esta salida fue un profundo golpe al grupo político más radical de Morena, quienes, por cierto, perdieron la mitad de la Ciudad de México. Asimismo, se señala que Sandoval había atacado la precandidatura de Salgado Macedonio e incluso se alió con los adversarios de Morena con el fin de que el ex senador no llegara a la candidatura, cosa que finalmente logró. Sin embargo, su hermano Pablo Amílcar, pues simplemente terminó por ser derrotado en la encuesta de Morena para la gubernatura de Guerrero y bueno, pues esto fue un detonante, el famoso fuego amigo, que bueno, pues parece ser que fue
lo que terminó por expulsarla. La exfuncionaria dijo que, bueno, pues va a regresar a la Academia Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde dirigirá el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la máxima casa de estudios. Por cierto, ahora resulta ser que su esposo, el doctor John Ackerman, pues anda escribiendo artículos pues muy dolidos, diciendo que en Morena algo está pasando, algo está sucediendo. ¿Qué está sucediendo, Edgar Valenzuela? Pues en primera creo que describes de manera muy precisa, ¿no? El video en el que sube el presidente anunciando la salida de la doctora Irma Sandoval. No fueron las palabras como muy cuidadosas que utilizó en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, con Jiménez Espriu, que Jiménez Espriu sale porque está en desacuerdo con una de las decisiones presidenciales, él mismo lo expresa, y sin embargo el presidente le da una salida pues muy decorosa y con mucho aprecio, ¿no? En las palabras. Se nota muy cuidado el mensaje. Aquí, al contrario, como bien lo mencionas, hay mucha dureza, hay mucha rigidez por parte del presidente. Y lo que pasa es que, como también lo mencionaste, creo que el matrimonio Ackerman-Sandoval apostó demasiado, ¿no? Y creo que no midieron en muchas circunstancias, pues realmente su capacidad de fuego y de juego, y se les fue de las manos. Oye, recordar, solo recordar una cosa. Ahora John Ackerman critica de manera muy fuerte a Mario Delgado y su gestión al frente de Morena, pero él lo apoyó, ¿no? Cuando estuvo durante la interna, él dijo que la opción y todo lo mil maravillas, dijo de Mario Delgado, ahora que está al frente de Morena, como no les da la candidatura que buscaban para Guerrero, pues se vuelve en contra, ¿no? Oye, y justo lo que quería compartir era un fragmento de este artículo que escribe el doctor Ackerman, donde dice que el partido político Morena se encuentra hoy en un estado de total ilegalidad y ausencia de institucionalidad democrática. Dice, ninguno de sus órganos internos funciona cabalmente de acuerdo con los estatutos del partido y no existe el espacio alguno para la participación de la militancia en la toma de decisiones. Y bueno, pues tiene dos agravios que dice, los actuales presidente y secretaria general del partido fueron nombrados por el Instituto Nacional Electoral en 2020 en el procedimiento totalmente irregular que violó de manera grotesca los estatutos del partido. Y luego dice que en el artículo 38 del Estatuto de Morena señala que el Comité Ejecutivo Nacional debe reunirse de manera ordinaria una vez por semana, pero solamente se ha reunido un par de veces durante los últimos meses. El artículo 34 reza que la autoridad superior de nuestro partido será el Congreso Nacional y que este órgano se reunirá de manera ordinaria cada 3 años al concluir los procesos electorales federales. Y bueno, pues ahí una serie de cosas. Luis Muñoz, yo siempre lo he dicho y con todo respeto, a Morena le está dando perreditis. Bueno, pues es que yo creo que para empezar hay que aceptar que esto es bueno. O sea, finalmente era algo que ya se veía venir y es algo completamente normal. No es nada que nos debiera sorprender. Esto sucede en cualquier lugar. Lo que a mí bueno, no sorprende, pero sí de alguna manera es un poco impactante, sobre todo por el tiempo que tomó llevar aquí hasta este punto, tomar esta decisión, y sobre todo que pareciera que tiene más que ver que con los resultados, con el fuego amigo, como se mencionaba, pues es que estamos hablando de la corrupción. Entonces, este tema, además de que no ha dado resultados realmente, y al contrario, en varios casos se ha generado una pues evidente falta de respuesta en casos muy significativos, pues obviamente está provocando una imagen de poca credibilidad en uno de los temas más importantes de la administración. De hecho, el gran tema, que es el ataque a la corrupción. Entonces, yo creo que sí,
aquí es donde obviamente el poder empieza a desgastar, en donde las relaciones personales se empiezan a afectar. Y sorprende mucho que ella, siendo la punta de lanza en el tema central de toda la campaña electoral, de repente suceda esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A veces yo no estoy tan seguro que solamente haya sido el fuego amigo. Obviamente es toda la suma de todo lo que se venía por detrás. Pero también quiero pensar que tal vez tiene que ver con una estrategia nueva, que viene de verdad un segundo bloque, un segundo periodo del sexenio, y eso permita que las cosas cambien. ¿Va a tener costos al interior? Sí, ya los tiene. Va a haber confrontación y perreditis, pues la va a haber. Y es una característica, desafortunadamente, que se da constantemente en la izquierda mexicana y en general en la izquierda. Entonces yo creo que Morena como partido nuevo es un momento muy interesante en el que vamos a ver si sus estructuras internas, sus mecanismos de control interno, de negociación, permiten establecer un partido capaz de dialogar y negociar al interior. Esa parte va a ser bien interesante. Ojalá que lo lograran, porque eso permitiría darle una estructura, soporte a un partido que hoy día, se guste o no, pues es nacional, ¿no? Así es. Sonia decía, oye, la corrupción por lo cual, bueno, pues había sido llevada Irmeréndira Sandoval, obviamente, pues doctora, una persona preparada, no lo podemos negar en ese sentido, una persona con claridad en muchos asuntos, pero con una afiliación política y de perteneciente a un grupo político que también quiso jugar su propio juego y no entender, pues, que en este nuevo esquema, pues la cabeza sigue siendo el presidente de la República, no solamente en la parte del Ejecutivo, sino también dentro del mismo partido Regeneración Nacional. Sonia decía. Exacto, yo creo que aquí es muy importante la figura que tiene el presidente, digamos, en la estructura del partido, porque finalmente es el que le da la imagen y le da el sustento al partido, ¿no? A Morena. Y yo creo que cualquiera que vaya en contra de las ideas que tenga el presidente o de las propuestas que tenga el presidente, pues no va a tener cabida en esa cuadratura política, ¿no? Sin duda, yo creo que uno de los problemas de Sandoval fue justamente esta propuesta de llevar a su hermano a la candidatura en Guerrero y pues esto le costó el cargo. Pero también aquí yo quiero señalar que efectivamente no era que su administración dentro de la función pública hubiera sido ejemplar. Yo creo que también se necesitan muchos cambios estructurales, tanto en esa institución como en otras instituciones. Porque pese a que Sandoval se proyectaba como una persona que estaba luchando contra la corrupción, pues en realidad deja una función pública pues no muy bien parada en materia de corrupción, ¿no? Finalmente, hace unos meses salió un reportaje de que, por ejemplo, ella había comprado pruebas de COVID a un precio muchísimo más alto, a una empresa que ni siquiera estaba afianzada, que ni siquiera tenía... pues sí que... La documentación requerida. Exacto, no tenía la documentación a un precio exorbitante, ¿no? El problema que hubo con las farmacéuticas también en su momento, de que muchas, ella decía que se iban a perseguir a estas farmacéuticas porque justamente no cumplían los requisitos para las licitaciones y finalmente no se castigó a esas, bueno, no es que se tuviera que castigar, sino que no se sancionaron a estas empresas, ¿no? Que no cumplían con los requisitos. Es decir, una serie de cosas que te hacen pensar que sigue existiendo la corrupción al más alto nivel dentro de la función pública, que justamente es la institución que debería encargarse de velar por la lucha contra la corrupción, que es la bandera política más importante que tiene López Obrador, ¿no? Y yo creo que en estos próximos 3 años se van a seguir haciendo muchísimos cambios, porque finalmente una de las cosas que llevó a Obrador al poder fue justamente esta lucha contra la corrupción, y hasta la fecha no hemos visto en realidad un avance significativo. Por ahí Sandoval, cuando salió de la Secretaría, decía, bueno, es que mejoramos 14 puntos en el índice global de corrupción, pero pues si hacemos una lectura bien, pues qué indicadores tomó, ella tenía otros datos también, ¿no? Por supuesto. ¿Qué indicadores tomaron? En realidad no es que hayamos avanzado, ¿no? De hecho, pues yo creo que, y la mayoría de los analistas es lo que dice, pues no se ha avanzado en ese sentido, ¿no? En realidad hubo un retroceso, y es que también hay que decir, amigos y amigas, que bueno, pues hubo un reportaje por ahí en el cual, bueno, pues salió a la luz que tanto Eréndira Sandoval como su esposo, el académico John Ackerman, pues tenían una serie de casas
con un valor superior a los 60 millones de pesos. El problema no es tener una casa, ni tener dos, ni tener tres, ni tener cuatro, ni tener 10. El punto es que dentro de la declaración patrimonial que realizaron ellos, bueno, pues finalmente no se había declarado todo esto. De hecho, bueno, pues varios académicos de la universidad levantaron la ceja porque dijeron, caray, o sea, con la actividad académica, pues no creo que a todos les alcance como para tener un patrimonio de este tipo, porque eso lo habían declarado los últimos 9 años. Imagínense, se hicieron de estos domicilios literal con 9 años. Hubo por ahí un escándalo también del doctor Ackerman diciendo que los estaban acosando, que les estaban poniendo drones para sacarles fotografías y que, bueno, pues iban a levantar ahí toda una serie de denuncias por acoso. Pero lo más preocupante dentro de esto, y tomando en cuenta el papel, como bien dice Sonia, de la corrupción, fue un lote que, bueno, pues parece ser que el gobierno del Distrito Federal todavía cuando el canciller Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, bueno, pues literal se los entregó. Entonces, imagínense nada más cómo fue esta situación, tomando en cuenta, bueno, pues también la zona, ¿no? Que fue allá en Santo Domingo, en los Pedregales de Santo Domingo, estimado Edgar, y que, bueno, pues causó gran revuelo, porque dijeron, bueno, pues y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Terminaron ahí haciendo toda una serie de cuestiones. Una pregunta y la suelto al panel, justo para que podamos iniciar parte de la discusión. ¿Se acabó con la corrupción? ¿Logramos avances significativos de la corrupción cuando llegó Irmeréndira Sandoval? ¿O simplemente, bueno, entendemos, las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana? ¿Se generaron avances dentro de esta lucha? A ver, no es un tema de blancos o negros, ¿no? Claro. Porque obviamente los niveles de corrupción y de cinismo que se llegaron, sobre todo en la pasada administración de Enrique Peña Nieto, donde no había una sola área del gobierno federal e incluso de muchos gobiernos estatales y municipales que no estuviera hiperplagada de corrupción, no se puede terminar de un día para otro. Sin embargo, lo que sí pasó en la Secretaría de la Función Pública, que también hay que decirlo, sus atribuciones van más hacia los servidores públicos, no hacia otro tipo de corrupción que se da, y sus funciones también son más limitadas de lo que se puede pensar, ¿no? Pero bueno, dentro de las actividades que tenía la Secretaría de la Función Pública, creo que estuvieron manchadas algunas por polémica y que se fue marcando más el tema polémico, tanto de los posicionamientos de su esposo, de John Ackerman, como de ella misma, que hacia la labor meramente institucional. Como bien lo mencionas, el reportaje, el famoso reportaje de Carlos Loret de Mola, que también hay que decirlo, tiene muchas inconsistencias, o sea, marca una casa en Santo Domingo, en el Pedregal de Santo Domingo, que si no mal recuerdo costaba 6 u 8 millones de pesos, ¿no? Así es, 6 millones. La gente que vive ahí enseguida levanta la ceja, ¿no? Porque es una de las zonas más complicadas de la Ciudad de México es una colonia popular, pues, entonces es complicado que una casa llegue a valer eso. El problema es que nunca se pudieron sacar el golpe, ¿no? Sí quedó ya esa abolladura. Posteriormente viene esta parte del encontronazo interno donde ellos se meten directo a la grilla interna del partido para buscar que Pablo Amílcar Sandoval repita como candidato de Morena. Ya lo había sido en 2015, tuvo un resultado aceptable al ser el primer candidato de Morena a esa gubernatura y querían que repitiera porque además pensaban que tenía los méritos suficientes para ello. El tema es que a ellos se les atribuye, según diversas fuentes periodísticas, los reportajes y las denuncias sobre acoso sexual del candidato Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio. El tema es que no nada más golpearon a Félix Salgado Macedonio con ello, haya sido quien haya sido, ¿no? El responsable. Le pegaron a todo el partido e incluso
donde hay más presencia de grupos feministas, como es la Ciudad de México, pues le fue muy mal al partido, y esta es una de las causas que presuntamente están relacionadas, ¿no? Y solo finalizo con un comentario que hizo Luis sobre que esto es tradicional de la izquierda mexicana, la división y demás. Pues no, mi amigo, discúlpame que ahí difiera contigo, pero esto es tradicional en cualquier partido político. Quizá lo que marcó la vida del PRD es que los escándalos de encontronazos se daban muy al aire libre, pero si tú revisas la vida orgánica del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional al día de hoy, los grupos son normales y el que se peguen con todo es normal. La diferencia quizá es el estruendo que hacen al chocar entre ellos, ¿no? Y lo que sí es cierto es que Morena, y en eso incluso coincido con John Ackerman, tiene una vida interna muy dañada. No ha sido una vida institucionalizada. No termina de cuajar el partido, Edgar. No, el único gran centro de atracción para todos los grupos es Andrés Manuel López Obrador. Y en el momento en el que se quedó en la línea, ¿no? Se ha salido para muchas cosas y para otras está ahí. En cuanto puso un pie fuera, empezó la rebatinga, ¿no? Entonces ahí está el detalle. Por así que por alusiones, sí, sin duda en todo grupo, no solo partidos políticos, todo grupo organizado pues implican luchas internas, debate y de alguna manera confrontación. El problema de la izquierda mexicana es la forma en que las resuelven, ¿no? Y no porque los demás estén bien, a lo mejor deberíamos tener más expuesto precisamente ese tipo de confrontación y debate para que las cosas se den más abiertamente hacia la población, los votantes y demás. Digo, el PRI sin duda lo tiene, pero tenía otro tipo de mecanismos institucionalizados, muchas veces de disciplina partidista, que le permitían otro tipo de debate o por lo menos otro tipo de manera de resolver la situación, ¿no? Históricamente eso, y lo mismo del PAN. El Peña Nieto se cortó, ¿eh? Acuérdate del encontronazo entre Manlio Fabio Beltrones y el ex canciller o la mano derecha de Peña Nieto, Luis Videgaray, que no tuvo nada de institucional ahí. Claro, reitero, el debate siempre se da y cada uno de los partidos se caracteriza por sus condiciones o sus reglas para resolver, ¿no? Lo que sí se ha caracterizado, y es histórico, y todos los historiadores lo han visto, es precisamente que la izquierda tiende a ser muy agresiva dentro de sí misma. ¿Y por qué? Pues porque finalmente es una sección ideológica muy combativa y es normal, pero eso no quiere decir que pues necesariamente a la larga genere un beneficio de estabilidad para un partido, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, regresando al tema que te preguntabas, oye, ¿hubo un avance o no hubo un avance? Claro que no lo hubo, en absoluto. Para empezar, porque ni siquiera cambiaron la estructura, las funciones y la forma en que debería estar operando esa institución. Entonces, si el presidente quería buscar un verdadero ataque frontal hacia la corrupción, tendría que haber modificado, sería lo primero que tendría que haber hecho, modificar la función pública para poder darle dientes, para poder darle instrumentos de control real. Y para eso, pues básicamente tendría que haberla hecho independiente, porque mientras tenga una dependencia directa de parte del presidente, pues difícilmente va a tener esta autonomía que todos buscan. Y un buen ejemplo, precisamente hablando de las contradicciones, es que mientras por un lado se justifican propiedades propias, propiedades de ella y de otros funcionarios que son funcionarios, no son personas públicas nada más, sino son funcionarios dentro de la estructura, como el caso de Manuel Bartlett. No se les sanciona, hay toda una serie de información que sería debatible o no, pero ahí está. Pero por otro lado, y vuelvo al tema, a mí me sorprendió muchísimo el caso de Luis Videgaray. Luis Videgaray es el Maquiavelo de la administración pasada, el maestro de la maestra, de la estafa maestra, el que organizó todo y el que sabía todo en la administración anterior. Era el genio detrás de Peña Nieto. Y la propia institución de la que estamos hablando le da un manazo en las manos diciéndole usted está inhabilitado por 10 años para que no ejerza el ejercicio público. ¿Qué calidad de investigación tienes como para haber llegado a esa
resolución, o definitivamente no encontraron nada y solo lo buscaron para tratar de darle un manazo y decir, estamos haciendo algo. Y El un golpe resultado es tan mediático, Luis. contradictorio Un que golpe no se mediático. justifica. Sí, ¿Eh? un golpe mediático para que vean, Pues sí, pero entonces, ¿cómo puede ser que tú están ocultes trabajando. o justifiques 28 o 30 casas de Manuel Bartlett de la manera que haya sido, y aquí sanciones por una tarjeta de débito o un mecanismo de que no se declaró medianamente por ahí Oye, en la Luis, y declaración si de Luis tenía, Videgaray? perdón, Entonces, esa parte es la perdón, que no perdón que coincide. interrumpa a Sony incluso, que ya le toca, pero ¿y si tiene facultades la Secretaría de la Función Pública para investigar un hecho que no se dio exactamente cuando el personaje en cuestión está en funciones? Digo, porque también se le juzga mucho a la Secretaría de la Función Pública, y yo no voy a disculpar a Manuel Bartlett, ¿no? No es un demonio de mi devoción, como otros personajes dentro de Morena lo tildan, ¿no? Pero hay que ver más bien si la Secretaría de la Función Pública tiene realmente atribuciones o eso le tocaría a otras instancias judiciales, no de sanción interna. Bueno, Oye, sí, claro, ellos no lo van a poder llevar a la cárcel, pero finalmente son quienes hacen la sancionas a investigación. uno inhabilitándolo 10 años por una tarjeta de débito que no presentaste. Si tiene las atribuciones y si dentro de la ley, porque un funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le faculta, contrario a lo que cualquier ciudadano como nosotros, que podemos hacer todo aquello que la ley no te lo impida. A ver, Sonia, vas, porque si no, aquí el debate se encona en dos personas. No, yo más bien me iba, mira, por el tema de la corrupción. La pregunta que tú decías, ¿avanzamos o no avanzamos en materia de corrupción? Yo creo que seguimos estancados en la materia, o sea, no creo que haya avances significativos en materia de lucha contra la corrupción, pero yo creo que este es un problema estructural que tiene nuestro país, o sea, no puede, como bien decía Edgar hace un momento, o sea, no podemos esperar que esto se acabe de la noche a la mañana, ¿no? Siendo un problema estructural que lleva años, que lleva décadas en realidad en el país, ¿no? Y estamos viendo, o sea, las estructuras, las instituciones en las que nos estamos basando, pues son corruptas, lamentablemente, ¿no? O sea, los partidos políticos son corruptos, las instituciones en sí son corruptas. Ahí se ve la voluntad política, ¿no? Tu voluntad política como presidente para atacar la corrupción. ¿Y qué es esta idea de que cree que de abajo va, entonces todo mundo se va a transformar milagrosamente porque el presidente deja de ser corrupto, ¿no? Que es una idea que ha sostenido también Andrés Manuel López Obrador. Porque se basa mucho en que él es el ejemplo, pero ni siquiera ha sabido ser un buen ejemplo también para esta lucha contra la corrupción, ¿no? Yo recuerdo hace unos años salía un anuncio que incluso decía, ¿no? Que las personas mismas éramos corruptas, ¿no? O sea, si tú le sobornabas por ahí al profe, si tú le sobornabas al policía que te iba a multar y demás, ¿no? Porque tenemos muy arraigada esa cultura de la corrupción. Yo creo que sin duda hace falta mucho y hace falta muchísimos cambios estructurales para que una lucha contra la corrupción de verdad funcione, ¿no? O sea, lo primero que se tendría que hacer, yo creo que es cambiar las reglas del juego dentro de las instituciones, sin duda. Es que si no hay modificación de las reglas del juego dentro de las instituciones, estas van a seguir operando de la misma forma. Si tú dejas que los que toman decisiones dentro de las instituciones sigan siendo los mismos, que no tengan límites a sus atribuciones, que no haya un control de esa misma toma de decisiones, pues la corrupción va a permanecer. Entonces yo creo que esa es una de las primeras cosas que se tendría que hacer, o sea, regular desde cómo funcionan desde dentro las instituciones, quiénes pueden tomar decisiones, fiscalizar a esos que hacen toma de decisiones, ¿no? Eso, en realidad, tratar de regularlos un poco más para que esto pueda funcionar, ¿no? Y aquí yo retomo dos datos antes de irnos al corte que señala Sonia. Efectivamente, inclusive recordarán ustedes que Enrique Peña Nieto dijo en su momento que la corrupción era cultural y que no solamente en ella participaban los funcionarios, sino también participaban, obviamente, los ciudadanos. Y un segundo punto, y es lo que hemos platicado aquí en muchas ocasiones, Edgar, Luis, Sonia, el hecho de la sobreregulación. Bueno, cuando regulamos, el problema no es regular, el problema es la claridad para regular. Porque cuando sobreregulamos, lo que terminamos es teniendo pues unas Biblias de este tamaño
empezamos a tener obviamente toda una serie de manuales, documentos, revisiones que se convierten en letra y que bueno, pues eso causa muchos problemas y por supuesto todo el mundo la interpreta y nadie la sigue como tal. Amigos, amigas, vamos a hacer un corte, regresamos, porque creo que hay que tomar en cuenta pues 3 de los elementos que fueron necesariamente los más importantes en términos de esta lucha contra la corrupción y estaríamos hablando sobre todo, número 1, pues de lo que sucedió con Bartlett. 2, que yo creo que también es una cuestión muy interesante, lo que sucedió con este funcionario que viajaba a Hong Kong, que no justificaba sus recursos, y bueno, pues también, por supuesto, lo que sucedió en la línea 12. Así es que regresamos, vamos a hacer un corte y volvemos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Manuel Bartlett, Edgar Valenzuela, sin duda, como dices, pues solamente algunos que ya se les olvidó 1988 y se les olvidó algunas otras cosas que tuvo el funcionario Manuel Bartlett, bueno, pues hoy lo cuidan. Recordemos que, bueno, pues empresas de los hijos de Manuel Bartlett fueron señaladas, sobre todo por comprar a precios exorbitantes, pues los famosos respiradores, mismos que pues simplemente, bueno, se echaron para atrás, pero después le dieron otras asignaciones y dijeron, bueno, no pasa, no hay ningún problema, pásale, señor. Justamente el tema, y ahí sí coincido tanto con Luis como con Sonia, es que lo que le pasa regularmente a académicos que llegan a la política y que llegan a espacios de toma de decisión tan grandes y tan importantes es que no tienen equipo. Entonces ellos pueden ser muy, muy buenos, pueden tener unas intenciones increíbles, pero a la hora de ejecutarlo no tienen a gente de su entera confianza o de una calidad moral y técnica lo suficientemente alta como para poder ejecutarlo al pie de la letra. Yo conozco a gente que trabaja en la Secretaría de la Función Pública y lo que me decía es que Irma Eréndira no tenía equipo propio. Realmente estaba operando prácticamente con los equipos que ya venían del sexenio pasado, con estructura ya implantada y con algunos cuadros que le proporcionaron otros personajes. Así va a ser muy complicado que tú realmente hagas un trabajo de gran calado. Oye, Edgar, perdóname, aquí te interrumpo un poco y viene nuevamente esta crítica. Son secretarías, son dependencias que requieren un alto grado de capacidad técnica, los famosos tecnocracias, y donde Morena, al rechazar este tipo de fórmulas, pues se va aislando, se va quedando solo. Es que creo que es una cadena de errores, ¿no? O sea, Morena no ha sido capaz de producir grandes cuadros profesionales, está estancada en una pelea interna que no le ha permitido que su vida orgánica empiece a ampliar y empiece a cumplir todas las funciones de un partido político. Pero solamente quisiera decir, a mí me parece que sí se ha avanzado en el tema del combate a la corrupción en un tema que es muy importante, la percepción. Hasta el sexenio pasado, la mayor parte de los funcionarios públicos que cometían alguna truculencia sentían que se sentían intocables, sabían que no les iba a pasar nada. Ahora sí ha cambiado esa percepción dentro del gobierno federal y dentro de muchos gobiernos locales, porque saben que ya hay otras instancias de gobierno que los tienen checados, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, que sí tiene bien vigilados a los funcionarios públicos y saben que ya la corrupción no es algo que se pase por alto. Entonces, digo, en muchas otras áreas se ha quedado corto, pero al menos en la percepción dentro de los servidores públicos sí ha cambiado notablemente y eso se refleja hacia afuera en muchas áreas. Obviamente, los críticos, para los críticos no ha avanzado nada, para los furibundos López Obradoristas, o sea, la gente más
con más fiel al proyecto se ha avanzado radicalmente. Para mí, dentro de la escala de grises se han dado pasos adelante, pero todavía hay muchos pendientes. Sonia decía. Y justamente yo creo que varios de los pendientes tienen que ver con realmente sancionar más a quienes sean corruptos, ¿no? Creo que hace falta mucho esa parte de la sanción, porque a lo mejor puede percibirse que ha mejorado el tema de la corrupción, pero en realidad, si no hay sanciones ejemplares, yo creo que no, va a ser una lucha que no se va a avanzar, ¿no? Oye, Sonia, y lo que pasó con Jesús Seade, que es el ex subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, que pues tenía viajes a Hong Kong y lo exoneraron, no pasa nada. Exacto, es que ese es el problema. Si tú sigues permitiendo este tipo de acciones, nunca vas a acabar con un problema tan grande. O sea, para mucha gente todavía llegar a la política o llegar a puestos de la administración pública implica que va a mejorar tu calidad de vida porque vas a poder hacer muchos tratos por ahí por lo oscurito, ¿no? Sí, negocios personales al amparo del poder público. Exacto. Lamentablemente en México es así, o sea, administración pública es realmente eso, ¿no? Y yo creo que tiene que cambiar la forma en la que se ve la administración pública. O si uno quiere estar dentro de la administración pública es porque quiere hacer servicio público y lamentablemente muchas personas todavía no lo consideran así. Pero también yo creo que hace falta fortalecer esa parte, ¿no? O sea, fortalecer esa parte de que sepan que la corrupción tiene consecuencias y de que las consecuencias son ejemplares para que nadie más lo haga. Pero por la misma forma en la que están constituidas nuestras instituciones, nuestros partidos políticos, nuestras reglas del juego dentro de la administración pública, yo creo que pues todavía eso va a estar muy, muy, muy complicado. Y también algo que creo que hace falta mucho trabajarlo, ¿no? Por ahí hay algo ya en la administración pública, pero yo creo que se tiene que trabajar más y se tiene que fortalecer en la parte de la transparencia. Porque también sin un sistema de transparencia, pues esto no va a funcionar. Y ahora recuerdo todas las críticas que hace el mismo presidente por este instituto de transparencia, que pues finalmente, más que quitarlo, yo creo que habría que fortalecerlo y habría que cambiar un poco la forma en la que funciona este instituto de transparencia, ¿no? Así es. Sí, Así yo es. creo que va por ahí también. Luis Muñoz, vamos cerrando. Pues mira, yo creo que la voluntad política lo hace todo. En buena medida eso es lo que empuja desde el principio. Y aquí hay una evidente falta de voluntad política desde lo más alto hasta lo más bajo. Y si hablamos de los resultados, definitivamente, pues no creo que haya nada que agradecerle a la señora. Al contrario, creo que más bien el presidente, esta percepción de la que se hable, que de alguna manera en general sí hay un avance en ese sentido, que no sé qué tan real sea, pero bueno, por lo menos como percepción, se debe más al presidente que a la propia institución que se supone la debe estar buscando, ¿no? Entonces, no creo en ese sentido. Y sin duda, efectivamente, la contradicción, vuelvo otra vez, el tema de la voluntad política. No puedes hablar de transparencia, no puedes hablar de combate a la corrupción cuando el 80%, casi el 90% de tus inversiones se vuelven no hay licitaciones, se vuelven esquemas de asignación directa. Entiendo por qué se hace, obviamente, porque, bueno, hay la suposición de que hay los esquemas de asignación. Se pasaron, Luis, se pasaron en esta administración. Y luego, aparte, reservas todos los grandes proyectos para que no se sepa nada. Entonces, reitero, no es que no se pueda, es que no se quiere, es voluntad. Y para eso, el día 1 de esta administración debió haber empezado a haber una propuesta o trabajado desde antes incluso para modificar a esas instituciones, a esa gran institución que se supone deberíamos tener y que desafortunadamente no la tenemos. Porque yo no creo en este argumento que en su momento, en el sexenio de Peña Nieto, se dijo de que es cultural. Pues así es cultural de todo el mundo, ¿eh? En Estados Unidos, en Canadá, en todos lados se da. En otros lados menos y en otros más. ¿Cuál es la diferencia? Las consecuencias, que no hay persecución, que no hay ninguna consecuencia legal de que alguien se robe equipos o se haga robo hormiga, y también no hay consecuencia de que se hagan licitaciones amañadas, ¿no? Entonces, esa es la verdadera problemática que tenemos de fondo. Así es, así es. Bueno, pues amigos, amigas, les agradecemos mucho
a todos nuestros panelistas. Aprovecho, bueno, pues obviamente para agradecerle a Sonia de Siga, pues que se ha incorporado en esta etapa en la que estamos viviendo hoy en Cronómetros 2020. Estamos en la última semana en 724. Sonia, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Vamos a seguir nosotros por nuestra cuenta. Edgar Valenzuela, gracias. Luz Muñoz, un gran abrazo. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, que tengan muy buena tarde. Nos vemos todavía el día de mañana. Hasta luego. Cronómetro 2020.